hombre, ¿pero quién les engañó? ¿Quién les hizo tanto daño? Harley Quinn era doctora psiquiatra. Aguas, aguas caen en sus defectos. Aquí es interesante, aquí luego les digo también, esta clase también luego les sirve de introspección, o sea, las aplico en introspección, porque luego, empiezan a ubicar como sus propias red flags. Lo curioso para mí es ver cómo trabajan en ellas, dentro del tiempo que yo les doy seguimiento, obviamente, dentro del tiempo que tenemos clase. Pero al menos creo que sí los dejo reflexionando y les doy una perspectiva diferente de todas las situaciones que vive cada uno de ustedes. Ok, pueden apagar sus cámaras si quieren para que no tengan problema. Vuélvanse a acostar. Nada más no se vayan, tengan cuidado, no se vayan a dormir. Aguas con los ronquidos. El Joker tiene un doctor en química, sí. Sí, sí, es cierto. El Joker era químico, tenía que ver con cosas químicas, por eso andaba en una planta. El doctor Frío era médico. ¿Con ustedes dónde nos quedamos? Porque no me acuerdo si hablamos del intervalo de confianza y las pruebas de hipótesis. Hasta intervalos de confianza. ¿En intervalos de confianza? Ay, apenas íbamos en intervalos de confianza. Chale. Esto es sencillo. Ok. Esto es lo que van a ir armando. De hecho, de una vez les digo, para su segunda entrega, las pruebas de hipótesis. ¿Sí? ¿Por qué? ¿De qué va una prueba de hipótesis? Las hipótesis, recuerden, ustedes ya aplican miles de hipótesis. De hecho, cuando ustedes ven a los pacientes, inmediatamente el paciente les describe los signos, síntomas que hay, que no hay, y ustedes empiezan a realizar una serie de conjeturas. Ok, es probable que tenga esto, dado que tiene esto, esto, esto. Sin embargo, hay que corroborar con los datos del laboratorio. Y entonces los datos del laboratorio les corroboran o les dicen que siempre no. Es eso que ustedes sospechaban. ¿Qué podría tener el paciente? Pues no. No va, no lo tiene probablemente. Entonces, aquí es las pruebas de hipótesis, pues prácticamente son las suposiciones que cada uno de nosotros hacemos con respecto a los temas que estamos investigando. Ay, mi vida, ya te subiste el sillón. Lo siento, mi perro. Luego les enseño una foto de él el otro día ayudándome a hacer un oficio. Entonces, resulta que en la parte más de investigación, pues las hipótesis van a hacer la misma función, solamente que hay algunos pequeños detalles. Tenemos hipótesis que pueden ser descriptivas, que pueden describir los rasgos o características de los grupos poblacionales, que nos van a permitir hacer correlaciones, asociaciones y al final algunas predicciones de algunos elementos, situaciones que vamos a estar viendo, como por ejemplo los signos y síntomas de algunos pacientes, pues nos dicen algunas características, pero hay otros rasgos que nos van a decir, bueno, es probable que el paciente curse con una infección más grave de lo que se podría suponer o en el caso de las hipótesis diferenciales, pueden ser direccionales o no, es decir, que nos van a dirigir hacia un punto final y hay otras que simplemente pues no nos van a llevar a un punto, sino que simplemente nos van a permitir establecer algunas conjeturas, ¿sí? No nos van a permitir hacer como predicciones en este sentido. Es decir, ok, la evolución del paciente, dado estas condiciones, pues va a suceder así, ¿no? Y otras bueno, nos van a pues, permitir establecer también las causalidades, ¿sí? Sin embargo, aquí, pues bueno, eh, en la parte que tiene que ver más con el análisis de datos,
toda la parte de hipótesis, pues las tenemos que probar, tenemos que corroborar qué es lo que sucede con ellas. Nosotros tenemos que reportar números, ¿sí? Entonces es a través de los números que tenemos, que manejamos, cómo podemos determinar algunas conjeturas. Finalmente, en estadística, la hipótesis van a ser proposiciones respecto a los parámetros de los grupos poblacionales o de la población que nosotros estamos analizando. Y forzosamente, al hablar de cuestiones estadísticas, la debemos de comprobar, ¿no? Ahora, hay dos tipos de hipótesis en el sentido estadístico, la hipótesis nula y la hipótesis alterna. Cuando ustedes, por ejemplo, todo lo que presentaron la vez pasada respecto a comparaciones, respecto a vamos a hacer esto y vamos a ver esto y vamos a comparar el tratamiento A con el tratamiento B o la mejora del paciente respecto a esto, quiere decir que ustedes van a tener una hipótesis nula. Es decir, si van a comparar tratamientos, la hipótesis nula nos dice que el tratamiento uno y el tratamiento 2 son iguales. No hay diferencia ni en mejora ni en empeoramiento del paciente con el tratamiento uno o 2. ¿Sí? Entonces, pues prácticamente, ¿qué es lo que nos dice? Que si el tratamiento 2 es el que ustedes van a poner a prueba, pues que finalmente no va a pasar nada porque no hay más datos respecto a que nos digan sí, sí hay diferencias. En el caso de las hipótesis alternas, son las hipótesis que ustedes van a buscar demostrar. Sí, que sí hay una diferencia entre el tratamiento uno y el tratamiento 2. Eso es lo que nos va a decir la hipótesis alterna. Claro, puede ser mejora o incluso puede ser empeoramiento. Sí, o que este diagnóstico es mejor que este, o que es más viable irnos por este lado que por este otro, etcétera, etcétera. Sí, entonces una hipótesis alterna va a determinarnos diferencia, mientras una hipótesis nula nos dice igualdad. Ahora, seguramente han escuchado esto de P menor a 0,05. ¿Qué quiere decir esto? Un valor de P de 0 menor o igual a 0,05 quiere decir que nuestra hipótesis nula hace referencia a la hipótesis nula. Hace referencia a que un valor menor a este eh, nosotros estamos en lo correcto. Sí hay diferencia entre el tratamiento uno y el tratamiento 2. Tanta diferencia hay que es estadísticamente significativo. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el 5%, la probabilidad de cometer un error es menor o igual al 5%. ¿Qué quiere decir en consecuencia? Que podemos rechazar la hipótesis nula. Podemos decir que efectivamente sí hay diferencia entre los dos tratamientos. Esto es a lo que se refiere una P menor a 0,05. Pero ¿qué sucede cuando tenemos una P mayor a 0,05? Quiere decir que no hay diferencia, que vamos a aceptar la hipótesis nula, que el tratamiento uno y el tratamiento 2 son iguales, que el método diagnóstico uno y el método diagnóstico 2 son iguales, o sea que no hay una diferencia entre uno y otro. Entonces, eso es lo que significan los valores de P mayores a 0,05 y los valores de P menores a 0,05. Quiere decir que sí hay diferencias estadísticamente significativas. ¿Sí? Entonces, esa es la manera en que yo les puedo presentar de manera más digerida estas gráficas de zona de rechazo, zona de hipótesis nulas y hipótesis alternas. Pero, pues bueno, la realidad es que eh, acá, por ejemplo, el estadístico de P lo representamos con una alfa, ¿sí? Que prácticamente alfa de 0,05 nos dice, implica rechazo de la hipótesis nula con una probabilidad de 5% de cometer un error debido al muestreo. Sí, básicamente es esto que les acabo de decir, que sí hay diferencias significativas, es decir, que vamos a aceptar la hipótesis alterna, que sí hay diferencia entre tratamiento uno y 2. Sí, no sé si esto les, más o menos, si les haya quedado tanto claro. Si tienen dudas, me dicen, por favor, porque de repente sí es, cuando lo leemos, ya realmente lo que significa estos valores como alfa o beta, de repente sí llega a ser complejo para algunas personas. Entonces, Yo prácticamente una todo. pregunta. Sí, sí, sí. Entonces, el espacio muerto, o sí, ¿no? ¿Cómo le llaman? Sí, el de la otra En la diapositiva. gráfica anterior, Ajá. aquí, Ah, aquí, zona de rechazo. Entonces, ese va a concluir que, este,
rechaza la hipótesis nula, más que nada, ese sería como una diferencial. Ujú. Básicamente, cuando tenemos valores de 0,05 o menores, quiere Ujú. decir que estamos situados aquí o acá según sea el caso. Sí, estamos en los extremos. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí esto nos indica que estoy poniendo a prueba el tratamiento uno y el tratamiento 2. El tratamiento uno es una prueba invasiva y el tratamiento 2 es una prueba no invasiva. Hago el análisis, obtengo los datos y resulta que la comparación entre el tratamiento uno y el tratamiento 2 me dice que tengo un valor de 0,05. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo grafico todos estos datos, los datos se concentran en estas zonas, en las zonas extremas, por lo cual me indica, déjenme ver si puedo poner un lápiz aquí. Ajá. Sí, quiere decir que en consecuencia, con mis datos yo me encuentro entre estos puntos, en uno de estos puntos. ¿Sí? Consecuencia, el tratamiento uno, el tratamiento invasivo respecto al tratamiento no invasivo no es igual, sí hay diferencias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta zona de en particular, déjenme cambio de colorcito aquí. Porque, ¿qué implica esta zona? Esta zona quiere decir que el tratamiento uno y el tratamiento 2 son iguales. Por esto es el rechazo, zona de no rechazo de hipótesis nula. Pero para mi sorpresa, cuando yo meto mi análisis, indica que los datos están ya sea aquí o aquí. No sé si Ok, con eso queda un poquito más claro. sí, gracias. Sí. Entonces, prácticamente lo que ustedes van a demostrar con sus datos o la intención hacia el final es esto, demostrar que sí hay diferencia, por eso generamos hipótesis. Por eso, por ejemplo, si resulta lo más ejemplificado, ¿no? Cáncer. Sí, el clásico de todos. Resulta que para diagnosticar cáncer, pues debe de hacerse una biopsia. Pero resulta que yo estoy proponiendo, por ejemplo, bueno, lo que existe, ¿no? Los marcadores tumorales. Los marcadores tumorales en comparación de las biopsias son no invasivos. Entonces, ¿por qué funcionan? Porque sí son estadísticamente significativos. Puede ser que no en todos los tipos de cáncer funcionen, pero en algunos sí funcionan. O sea, no es necesario hacerle biopsias al paciente, que de hecho, si se dan cuenta, muchas veces antes de determinar, o bueno, no sé si ya lo están implementando, yo quiero asumir que sí. eh, los médicos, antes de mandar a hacer biopsias, mandan marcadores tumorales. Entonces, primero necesitan saber si está presente el marcador tumoral y si está presente, entonces ahora sí mandan la biopsia. Sí, entonces, ¿por qué? Porque entonces ya el paciente no necesita ser sometido a un proceso de estrés o sufrimiento por determinar si tiene o no cáncer. ¿No? Entonces, aquí, por ejemplo, para llegar a esas conclusiones se dieron cuenta que los marcadores tumorales son significativos. No son el estándar de oro, pero sí son significativos al momento de establecer un diagnóstico de cáncer. Sí, entonces, si haga de cuenta, si los marcadores y la biopsia no hubieran tenido diferencias significativas, entonces hubiéramos caído en este punto, en el que los marcadores tumorales junto con eh, este, perdón, sí, los marcadores tumorales junto con las biopsias, pues en realidad no hay una diferencia entre uno y otro.
Sí, entonces aquí podemos tomar en consideración que sí hay diferencias entre el que se hagan los marcadores con respecto a que se hagan las biopsias. Sí. ¿Y esto cómo lo pudieron determinar? Muy probablemente lo que hicieron fue tomar un grupo de pacientes. Aquí, como vamos a utilizar una comparación entre tratamientos, sí necesitamos pacientes con diagnósticos de cáncer. Sí, entonces aquí los pacientes de los cuales se sospecha que tienen cáncer, a algunos les hicieron las pruebas con el tratamiento 2, a otros les hicieron las pruebas con el tratamiento 1 y empezaron a hacer las comparaciones respecto a la población que se realizó el diagnóstico con con respecto a esto, qué resultados tenemos, ¿no? O sea, cuántos falsos positivos tenemos, cuántos falsos negativos, cuál es el valor predictivo de las pruebas. Entonces se realizó todo un proceso de raciocinio en ese sentido. La sensibilidad y la especificidad del diagnóstico también aquí surge, ¿sí? Qué tan sensible, qué tan específica es la prueba, ¿no? Entonces, tomamos en consideración todos estos elementos. Sí, entonces esto prácticamente funciona de esa manera. Ahí, sí. Entonces, aquí es donde se ponen en consideración todos estos elementos. Para poder decidir, hacemos prácticamente una serie de gráficas. Ahora, también nosotros debemos de analizar si las variables tienen una significancia en nuestro estudio o no. Por ejemplo, para determinar algunos diagnósticos, yo voy a considerar 10 variables diferentes. Bueno, estas 10 variables me sirven, son útiles o realmente pues no. Puedo elegir, yo puedo tener en entrevista a los pacientes o cuestionarios, lo que sea, puedo tener 20, 30 variables, ¿sí? Y al momento de hacer mi análisis final de qué variables de estas 30 voy a considerar, pues resulta que nada más 10 son significativas. Entonces, ¿cómo paso de 30 a 10? Para eso nos sirve la parte de rechazo, perdón, la parte de potencia, que está aquí. ¿Sí? Entonces, con estos elementos yo, por ejemplo, voy a poder determinar aquí la potencia estadística que van a tener estas variables, que me van a permitir determinar si la hipótesis nula es falsa o, y aquí esta gráfica del grado de confianza me permite determinar si la hipótesis nula es verdadera. ¿Sí? Entonces, hagan de cuenta, como mi intención es demostrar que la hipótesis nula es falsa, necesito variables que me puedan determinar la potencia, que me expliquen el por qué los fenómenos ocurren de esa manera. Entonces, por eso tengo yo que analizar, son variables del 80%, le decimos nosotros, son variables que eh, nos permiten explicar el por qué la enfermedad se presenta o el por qué el tratamiento uno, el 2 funciona con respecto al uno, etcétera, etcétera. Sí, entonces nosotros tomamos en consideración estos. Sí, entonces aquí es lo que finalmente nosotros vamos a ir analizando y vamos a ir estableciendo. Por eso tenemos, en ocasiones, la potencia estadística no se muchas veces no se reporta, pero en los artículos que ustedes han analizado, quizá tengan en la parte de metodología, donde dicen se analizaron cerca de 20 variables, de las cuales 10 fueron significativas para explicar la diferencia o de las cuales 10 se consideraron para el análisis final. Prácticamente nos están diciendo, a pesar de que tenían 20 variables diferentes, solamente 10 cumplieron el rasgo de potencia estadística del 80%. Es decir, que nos explican un 80% de por qué sí o por qué no funciona. ¿Sí? Y además, por ejemplo, este 80% es arbitrario. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, hace unos años se realizó un análisis precisamente para detección de factores de riesgo de infecciones de vías urinarias por Escherichia coli multiresistente. ¿Qué es lo que se tomó en consideración? Se tomaron como 15, 18 variables. Se recolectaron la información de 18 variables y al final nada más se tomaron como
8, 9 variables. Dentro de estas variables estaba también el tener antecedentes de enfermedades autoinmunes. ¿Qué es lo que resultó? Que todas estas variables que se tomaron en consideración tenían un grado estadístico, una potencia del 80%. Al momento de hacer el análisis del factor de riesgo, pues sorpresa, resulta que padecer, se los voy a interpretar, dar la interpretación que es la interpretación Bordandón respecto al resultado así tal cual. Resulta que padecer enfermedades autoinmunes es un factor protector para desarrollar infecciones de vías urinarias por microorganismos multiresistentes. ¿Por qué creen que se haya debido a esto? ¿Por qué creen que haya sido que enfermedades autoinmunes resultaron protectoras para infecciones de vías urinarias multiresistentes? Porque ataca a cualquiera, no perdona nada. Mm. Porque no perdona nada. La enfermedad autoinmune. Am, no, iba a contestar algo poco apropiado, pero no, no va por ahí. La infección de vías urinarias también puede atacar a cualquiera. Pero, o sea, la enfermedad autoinmune como un factor como efecto protector, por así decirlo. No por así decirlo, así salió. El análisis estadístico decía, el tener una infección autoinmune es un factor protector. Bueno, voy a decir a lo mejor una tontería, pero puede ser porque eh, al estar alterado, o sea, los clústeres de diferenciación de las células o algo por el estilo ya no tienen receptores a donde unirse. No, es más simple la explicación. Está bien el análisis porque podemos decir, bueno, pues es el factor biológico y entra aquí y resuelve, pues es que los receptores para los microorganismos, no, no va por ahí. Es incluso más sencillo que eso. ¿Por qué van más seguido al doctor? ¿Cómo, cómo, cómo? Puede ser también una disbiosis, o sea, que la propia Mm, microbiota del paciente afecta al patógeno. no. Diego, por ahí tenía levantada la mano. Santiago tenía, perdón, Doc, Santiago tenía bueno, levantada la mano. sí, bueno, yo tengo entendido que hay varias enfermedades autoinmunes que por su patogenia, como el síndrome de Sjögren o el lupus, pueden causar daño renal y pues a mediano plazo eh, pueden predisponer a IBUS. Entonces, pues no sé si Ujú. como aplica a ciertas como enfermedades autoinmunes, nada más. Ok, buena observación. Sí, y aquí un detalle. De hecho, sí se consideró, no se consideró la variable de enfermedades autoinmunes de manera global. Sí se recolectaron datos muy particulares de comorbilidades, entre ellos, por ejemplo, cualquier tipo de comorbilidad que presentaron los pacientes se integró. Sin embargo, analizar las variables de enfermedades autoinmunes siendo tan variadas, eh, resultó que ninguna tenía una potencia estadística del 80%. De hecho, esa es una explicación de por qué se toma la decisión de conjuntar enfermedades autoinmunes de manera global. Sí, y eso se justifica en la definición operacional. ¿Podemos hacer eso? Sí, sí podemos hacer eso. Podemos decir, ok, resulta que todos los pacientes, pues, de enfermedades autoinmunes tenemos en este estudio 10 diferentes, pero de estas 10 diferentes, pues resulta que están como distribuidas y tengo una población de 1.500 pacientes, entonces realmente pues no tiene gran poder estadístico, no me representa mucho.
Pero resulta que cuando las conjunto todos de manera general como enfermedades autoinmunes, aquí sí ya tiene una potencia del 80%. Entonces, aquí hacemos esa ponderación. Ok, entonces me conviene mejor establecer en la definición operacional enfermedades autoinmunes, establecer la definición y es ser muy específico. Se considerarán específicamente las enfermedades autoinmunes A, B, C, D, E, F. ¿Sí? Y se van a tratar de esta manera, como que sí, positivo, negativo, presente, ausente, como sea. Sí, entonces, sí, lo que nosotros hicimos, de hecho, porque ese estudio lo hice yo, eh, eh, fue considerarlo así, como en un conjunto. Ahora, ¿por qué resultó que era un factor protector? Haciendo, buscando más explicaciones que nos permitieran sustentar lo que la teoría que estábamos planeando, más bien la teorización, la hipótesis que nosotros generamos en ese punto en particular, pues era que decíamos, ok, ¿qué características tienen los pacientes con enfermedades autoinmunes respecto al resto de pacientes? Se nos ocurrió decir, bueno, pues es que los pacientes con enfermedades autoinmunes, de repente, ¿qué características tienen de manera general? No, pues biológicamente tienen estos rasgos, estas características, son más, son menos, siguen, no siguen, ok, pero ¿qué otra característica tienen? Resulta que los pacientes con enfermedades autoinmunes tienen un mejor seguimiento clínico de manera general. Ellos, ante cualquier signo, síntoma de otras enfermedades, de otras infecciones o de alguna infección, corren al hospital, ¿sí? E inmediatamente les hacen estudios y les dan tratamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que los pacientes con enfermedades autoinmunes tienen un mayor seguimiento hospitalario. En consecuencia, estadísticamente nada más nos dijo que era un factor protector. Nosotros debemos de buscar la explicación. Ese es un detalle importante. Como nosotros debemos de buscar la explicación, debemos de buscar la explicación más plausible, lógica y loable. Esto nada más me dice, oye, tú me pediste si era un factor de riesgo, un factor protector. Pues aquí está el factor protector. Tú eres el que haces el raciocinio y el análisis. Resultó eso, que las personas con enfermedades autoinmunes tenían mejor seguimiento por parte de las cuestiones clínicas o consultas. En consecuencia, una infección de vías urinarias por microorganismos multiresistentes iba a presentarse menos en este tipo de pacientes porque ante el primer signo síntoma inmediatamente tienen un tratamiento. Sí, entonces por eso se podría decir que estadísticamente tener una infección autoinmune era un factor protector. La realidad es que no es que sea un factor protector. La realidad es que este tipo de pacientes tiene un mayor seguimiento y tiene un seguimiento más, eh, podremos decir que personalizado, ¿no? Entonces, el riesgo de desarrollar infección de vías urinarias multiresistentes en estos pacientes era muy baja. Sí, por eso el análisis nos arrojaba esa parte. Sí, entonces hacer esa perspectiva, esa visión, pues finalmente, ok, bueno, pues si son los que tienen más consultas, entonces hay que buscar un sustento estadístico que nos permita decir, ok, el razonamiento que tenemos es correcto, pero que con base en qué hay que fundamentarlo, ¿sí? De esto sí no se olviden, siempre deben de fundamentar muchas cosas, todo lo que ustedes digan. Aquí el que asegura algo debe de sustentarlo. Si ustedes aseguran que el paciente tiene un cáncer, un cáncer, cáncer estacionario, cáncer nivel 4, ¿cuál es su prueba? ¿Cuál es el sustento de que ustedes estén diciendo que tiene un cáncer nivel 4? Ah, pues es que tiene marcadores y tiene biopsia. Sí, y en la biopsia aquí dice, ok, sí, entonces esta parte de elección de las reglas de decisión van por ahí. Sí, ahora, en estas cuestiones de las hipótesis estadísticas que nosotros hacemos, debemos de considerar primero la escala de medición de nuestras variables. Si son variables cuantitativas o cualitativas. Si son cuantitativas pueden ser continuas o discretas. O si son cualitativas nominales o ordinales.
¿sí? Las continuas se refieren a números enteros, número de hijos, por ejemplo, número de embarazos, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia con las discretas? No podemos decir, es que tiene un y medio hijo, ¿sí? Las discretas son las que incluyen números decimales. ¿Sí? Las nominales, pues nada más son de denominación, ¿sí? Sexo biológico, masculino, femenino. Y las ordinales, pues establecen un orden. ¿Podemos transformar algunas variables cuantitativas en cualitativas? Sí, pero también hay aquí, para las variables cualitativas, hay ciertos métodos de análisis estadísticos. Ahora, ¿qué es lo que voy a comparar de los pacientes? Voy a comparar promedios, voy a comparar varianzas o proporciones o medidas de riesgo, que es lo que voy a comparar entre cada uno de ellos, entre los datos. Sí, les decía, tratamiento uno, tratamiento 2, ok, pero sí, vas a analizar tratamiento uno y tratamiento 2, pero vas a analizar los promedios de los tratamientos, las varianzas o las proporciones. Sí, entonces debemos establecer muy bien esto. Ahora, ya que tenemos todo esto, ¿qué tipo de estadística vamos a probar? ¿Paramétrica o no paramétrica? ¿Y de qué va a depender de este tipo de pruebas? En primer lugar, va a depender de tamaño de muestra. Sí, hay textos que nos dicen, en tamaños de muestra mayores de 30 se aplica la estadística paramétrica porque es probable que encontremos una distribución normal. Y hay otros textos que dicen que deben de ser mayores o iguales a 50. Entonces, ¿cómo es que voy a discernir entre paramétrica o no paramétrica? Con pruebas de normalidad. Yo debo de meter una prueba de normalidad si esta prueba de normalidad es positiva o me sale verdadera, porque incluso las pruebas de normalidad también son hipótesis nula, hipótesis alterna. Sí, la hipótesis nula me dice que la población se comporta como normal y la hipótesis alterna me dice que la población se comporta como una no normal, pero eso es en cuestiones de pruebas de normalidad, ¿no? Entonces, yo meto todo esto y resulta que en mi estadística, en mis pruebas de normalidad, pues resulta que sí, la población se comporta como una normal, aun cuando tengo 20 pacientes o cuando tengo 30. Entonces, ¿qué quiere decir? Ah, pues voy a utilizar estadística paramétrica. Sí, resulta que la población no se comporta como una normal, pues entonces voy a tomar estadística no paramétrica. Sí. Y dependiendo de lo que yo vaya a hacer, pues puedo meter cada una de estas pruebas. Más adelante en la presentación les pongo tablas para que no estén ahí jalándose los pelos, de qué prueba estadística voy a poner, si tengo dos poblaciones a comparar o tres o lo que sea, ¿no? Entonces, en este sentido, la prueba de estadística, pues nosotros la vamos a analizar y siempre va a depender de la información que nosotros estemos analizando. Sí, ahora, aquí esta parte del texto nos dice, en el procedimiento de la prueba de hipótesis, ¿podemos llegar a una conclusión equivocada? Sí, puede suceder que sí lleguemos a una conclusión equivocada. Pero ojo, no quiere decir que nosotros nos demos cuenta de este error propiamente, sino que todos los datos nos inclinan a que eh, tomemos decisiones de que la hipótesis alterna resultó ser verdadera, porque todos los datos me están generando esta información. No, cometer estos tipos de errores son por cuestiones netamente numéricos, ¿sí? No es por errores humanos, sino que resulta que las representaciones pues surgen de esta manera. Lo que les decía, el hecho de que nosotros lleguemos a la conclusión de que el tener una infección autoinmune resulta que protege contra infecciones multiresistentes, ahí podríamos decir, bueno, pero biológicamente esto cómo se puede traducir, ¿no? Entonces aquí no podemos aceptar que realmente hayan una diferencia. ¿Por qué? Pues porque al tener aquí, recuerden, los pacientes que tienen enfermedades autoinmunes, ¿qué es lo que sucede con su sistema inmunológico? Es muy vulnerable. ¿Sí? Entonces,
por eso tienen mayor seguimiento, tienen mayor apego, ¿sí? Porque como ya saben que su sistema inmunológico es vulnerable, entonces ellos deben de estar al tanto, al menor signo, al menor síntoma, ellos deben de estar alerta, ¿sí? Y esto es lo que sucede aquí. Al menor signo o síntoma es entonces cuando se toma este tipo de decisiones, ¿sí? Ahora, cuando cometemos esos errores de llegar a conclusiones equivocadas, por ejemplo, podemos hablar de errores tipo uno o 2 o errores alfa o beta, según sea el caso. El error tipo uno, que es el error alfa, es cuando nosotros rechazamos una hipótesis no la verdadera. ¿Qué quiere decir esto? Que resulta que tenemos una P igual a 0,05. ¿Sí? Entonces, bueno, pues como yo ya tengo una P igual a 0,05, pues rechazo definitivamente la hipótesis nula y mi hipótesis alterna es verdadera. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿qué sucede? Que con el paso del tiempo, alguien más hace una investigación similar y dice, no, es que X está equivocado. Llegó a una conclusión equivocada. Él debía de haber aceptado que no había diferencias, ¿sí? En el caso del error tipo 2, que es el error beta, es aceptar la hipótesis nula cuando dado que es falsa, es decir, que sí hay diferencias, debimos de haber aceptado la hipótesis alterna. Y esto también incluso se ve reflejado en el valor de P. Igual puede ser que en ambos tenga un valor de P igual a 0,05, ¿sí? Y yo digo, ok, porque al final la decisión ya es como propia, lo que tenemos que buscar es el sustento. Yo digo que como tengo un valor de P de 0,05, pues sí, rechazo la hipótesis nula y si hay diferencia en el tratamiento uno y 2. Y busco y sustento. Y otro puede llegar a la conclusión, no, es que como tuve un valor de 0,05, pues sí, no hay diferencia significativa entonces entre el tratamiento uno y el tratamiento 2. Pues entonces, pues sí, concluyo que no, no hay diferencia entre uno y otro. Y el otro concluye que sí hay diferencia. Entonces, ¿cómo podemos llegar a discernir o considerar el tomar una decisión un poco más fundamentada? Bueno, de esto va a depender la significancia biológica, ¿sí? Porque resulta que estadísticamente tengo un valor de 0,05. Ahora, yo tengo que buscar cómo sustentar que sí hay diferencia o que hay igualdad. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues esto va a depender también de lo que estemos estudiando. Entonces, aquí, mis datos biológicos, ¿qué me están diciendo? Bueno, pues en el caso de la persona que decidió rechazar la hipótesis nula y decir que sí hay diferencia, pues resulta que él se basa en las cuestiones biológicas, ¿no? Que resulta que sí, que en un tratamiento pues hay una mejoría leve, pero sí hay mejoría. Entonces probablemente este efecto lo voy a ver si yo tomo más pacientes, pero pues, de entrada publico y digo que sí hay diferencias, ¿no? O sea, no está mal. Se está sustentando en que en el estudio o en lo que estés analizando, pues resulta que sí hay mejoría entre los pacientes. Aunque es mínima, pues sí, él se está centrando en que mejoría es mejoría, sea mucha o sea poca, y lo sustenta, ¿no? Entonces, eso puede llevar a que cometa ese error. No quiere decir que lo va a hacer adrede, no quiere decir que esté mal que lo sustente de esa manera, sino que simplemente los datos, pues bueno, él se está basando en la cuestión biológica para poder hacer una elección, ¿no? Y puede ser que esta mejoría, pues al final, cuando aumentamos el número de pacientes, pues en realidad, pues esta mejoría se mantiene muy insignificante o es muy pequeña y al final no tiene impacto. Pero resulta que para su población de 20 personas, de 10 personas, es magnífico, ¿no? Entonces, aquí sería cuestión de hacer los análisis ya más a grosso modo. En el segundo caso, ¿qué es lo que puede suceder? Puede suceder que esta pequeña mejora en los tratamientos o en los métodos diagnósticos, pues resulta que aunque es pequeña, es de muy alto valor.
¿sí? Pero es el sujeto que está analizando no lo puede ver así, ¿sí? Porque dice, es que es muy pequeño. Para mi población de 50 personas, esta mejoría es muy pequeña. Entonces, por eso lo lleva a tomar esta decisión de que no, sí, realmente no hay una diferencia entre un método diagnóstico y otro, ¿no? Entonces, aquí pues, él está decidiendo que no. Pero finalmente lo está sustentando. Sí, aquí sustentaría. Como la mejora es muy pequeña o como la mejora pues no tiene gran impacto, pues entonces se toma la decisión de que son prácticamente tratamiento uno y tratamiento 2 son iguales. Déjenme ver si... eh, sí, más o menos. Aquí. Sí, entonces aquí para poder disminuir. Ah, antes de eso, un ejemplo de este tipo de errores que podemos cometer y que les hablaba de significancia biológica. Creo que ya les había dicho anteriormente, el estudio que hicieron en Alemania con los pacientes que tenían VIH, a los cuales le hicieron la transferencia de médula ósea. Transfusión de médula ósea. No me acuerdo cuál es el mejor término, transferencia, transfusión. Este, pero bueno, creo que sí transfusión de médula ósea. Bueno, la cosa es que estos pacientes, este, que eran VIH positivo, cuando les pusieron, les tenían leucemia, tenían un diagnóstico de leucemia, y ahí hicieron, les pusieron médula ósea de otros pacientes, resulta que al paso del tiempo, su conteo viral fue indetectable, ¿sí? Entonces, pues ellos agarran, lo publican, dicen que tenían pacientes VIH positivos, ya que conocían el diagnóstico de seropositividad, les tuvieron un diagnóstico de leucemia al paso del tiempo y hicieron la transferencia de médula ósea. Y sorpresa, ¿no? De repente resultó que tenían conteos de carga viral indetectable. Lo publican y la prensa sensacionalista empezó. Se ha descubierto cura contra el VIH. En Alemania, los científicos fulano y fulano descubrieron la cura del VIH, que era la transfusión de médula ósea. Hicieron un procedimiento quirúrgico en pacientes con leucemia, les transfundieron médula ósea y no tenían el virus en su sangre. Sí, así lo pusieron los medios de comunicación. Sí. Ahora, ¿qué decía el artículo en realidad? Esa ocasión me acuerdo que sí me puse a buscar el artículo y el artículo decía, y el artículo lo especificaba, biológicamente hay una gran significancia en el hallazgo, en el que hacer la transfusión de médula ósea permitiera que la carga viral se fuera indetectable, biológicamente tiene un gran significado. ¿Sí? Sin embargo, para poder establecer una significancia estadística y traslapar los datos obtenidos a otros grupos poblacionales, se recomienda aumentar el número de muestra. Es decir, se recomienda hacer el análisis en una mayor cantidad de pacientes. ¿Por qué ellos hacen esta especificación? Porque ellos nada más hicieron esta transferencia en 5 pacientes. Y de estos 5, 4 tuvieron carga viral, indetectable, el otro no, ¿sí? Entonces, de estos 5 pacientes, solamente 4. Entonces, a nivel poblacional, ¿cuánta población no tiene no es VIH positiva? ¿Sí? De estos, ¿cuántos tienen leucemia? ¿Sí? Entonces, biológicamente, ¿tiene un significado? Sí, tiene significancia biológica. Estadísticamente se queda corto porque nada más son 5 pacientes. Y entonces, aquí, ¿qué es lo que hay que hacer? Ah, pues simplemente hay que analizar que sí se puede, sí se puede ir por una mayor cantidad de pacientes, precisamente para que estos, pues finalmente, estos datos se puedan traslapar a otros grupos poblacionales y podemos decir, a hacer transferencia de médula ósea en pacientes VIH positivos, pues nos asegura o nos permite determinar las cargas indetectables, ¿sí? Puede ser como una alternativa en algunos casos, puede ser una alternativa en algunos casos, y entonces el paciente ya no tendría que tomar fármaco. Ahora, habría que analizar otros factores, ¿ok?
hicieron esta transferencia y la carga viral fue indetectable por cuánto tiempo. ¿Siguieron tomando el tratamiento? ¿Ya no tomaron el tratamiento? ¿Suspendieron el tratamiento? ¿Cuánto tiempo suspendieron el tratamiento y después lo retomaron? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aquí ya entran otras variables a analizar. Y es aquí donde nosotros podemos hacer todo este tipo de análisis, ¿no? Las pruebas de hipótesis estadísticamente pues no tiene significancia, pero biológicamente sí lo tiene. Entonces no vamos a despreciar los resultados que nosotros obtengamos. A esto me refiero con que dependerá de cómo sustente cada uno de nosotros. Puede ser que biológicamente tengamos significancia, pero si no le damos ese valor biológico, pues entonces nos vamos a decir, ah, pues sí, no, no hay diferencia, porque yo espero una significancia estadística. No necesariamente podemos decir, a pesar de que estadísticamente no tenemos una significancia, biológicamente este es un resultado que sí genera un cambio o que sí promueve un análisis más complejos, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, podemos hacer como distintos, el significado de por qué hacemos los análisis de poder estadístico y el nivel de significancia. Es por esto, porque finalmente el poder estadístico nos va a decir la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando sí existe una diferencia en el grupo poblacional. Es decir, lo que les decía hace un momento, cuando nosotros tomamos el poder estadístico del 80%, ¿qué quiere decir esto? Que esta variable me va a poder explicar este dato, este resultado, esta mejora o este empeoramiento, ¿no? Nos identifica la magnitud. En el caso de el P de 0,05, que es el nivel de significancia, pues se hace referencia a esto. Es la probabilidad de aceptar la hipótesis nula cuando es verdadera en un 95%. Es decir, que si nosotros tenemos una P menor a 0, menor o igual a 0,05, ¿qué quiere decir esto? Que el 95% de la población sí tiene una diferencia. Sí tiene, o sea, con estos datos, ¿qué quiere decir? Que el 95% de la población sí ha encontrado diferencia, sí es significativo y que solamente en un 0,05, en un 5%, pues no generó, o en menos, no generó tanta representatividad, ¿no? Entonces, por esto tenemos un poder estadístico del 80% porque me explica la variable en un 80% y el nivel de significancia de 5% menor o igual al 5%. ¿Qué quiere decir esto? Que se presenta la nulidad, la hipótesis nula se presenta en menos del 5%. ¿Sí? No sé si con esto les haya quedado como más reforzado, más simple, que yo espero que sí. Esto, por ejemplo, también, si ustedes se dedican más a la parte epidemiológica, pues sí lo van a reforzar, que probablemente, pues bueno, quién sabe, los caminos, me ha quedado claro que sus destinos cambian de manera constante, sobre todo con los alumnos, porque el día de ayer noté que tenía un mensaje de una exalumna, este, perdón, permítanme un momento. Ayer recibí un mensaje de una alumna que se acordó de mí porque resultó que se empezó a meter a las cuestiones epidemiológicas, le interesaron y empezó a estudiar un diplomado en epidemiología. Entonces se acordó que yo era epidemiólogo y me escribió. Entonces, ella es químico farmacéutico industrial. Entonces, algo que siempre les he dicho a los alumnos en general, al final ustedes pueden dedicarse al campo que quieran. Sí, y quién sabe si se dedican a la investigación. Hay médicos, alumnos médicos que se meten tanto en la investigación que se van por ese camino. He conocido quienes hacen una especialidad o hasta dos especialidades y después se meten a maestría y doctorado, increíblemente. Entonces, finalmente ustedes, ya será cuestión de ustedes de que cada uno se dedique a lo que quiera. Entonces, las pruebas de hipótesis, finalmente, aquí, de manera un poquito más
con la intención de hacerlo un poco más detallado. La decisión de aceptar la hipótesis nula, pues aquí cuando tenemos que una hipótesis nula es verdadera, pues no hay un error, ¿no? Quiere decir que tenemos un nivel de significancia adecuado. Pero cuando aceptamos la hipótesis nula, dado que es falsa, estamos cometiendo un error tipo 2 o tipo beta. Cuando nosotros rechazamos la hipótesis nula, dado que es verdadera, estamos cometiendo un error tipo uno o un error tipo alfa. Pero cuando rechazamos hipótesis nula, dado que tenemos una hipótesis nula falsa, quiere decir que no hay error, quiere decir que mi poder estadístico del 80% me está explicando esta variabilidad. Aceptar la hipótesis nula, dado que la hipótesis nula es verdadera, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que el 95% de la población, ¿sí? Por eso es mayor a 0.5, 0.05, que es más del 5% de la población, pues resulta que no tiene variabilidad, ¿sí? No hay diferencia entre tratamiento diagnóstico, tratamiento uno y 2 o diagnóstico uno y 2. Sí, entonces, este es, pues bueno, a manera de cuadro para que sea un poco más simple. Bueno, la intención es hacerlo ligeramente más sencillo. Sí. Ahora, aquí no se me vayan a dormir. Yo sé que la clase, sobre todo en este tipo de cuestiones estadísticas, son muy aburridas, sobre todo cuando no las, a menos de que nos enfrentemos al hecho de tener que entenderlas. Fuera de eso, no aspiro a que lo entiendan a la primera, pero al menos van a tener una embarradita ahí en su mente, en lo más recóndito de su mente van a acordar, ay, sí, alguien me habló de hipótesis nula y alterna, pero no me acuerdo en este momento. Soy muy consciente de eso. Sí. Entonces, aquí, por ejemplo, la representación de toda esta parte de estimaciones, de probabilidades, de los errores, pues bueno, por eso tomamos en consideración todos estos, los niveles de confianza, que vamos a ir analizando, el intervalo de confianza también para eso nos sirve, para poder reforzar que sí estamos llegando a la conclusión correcta, por eso ese intervalo de confianza del 95%. Entonces, aquí, por ejemplo, rechazar una hipótesis nula de que va a depender una de la probabilidad de cometer el error alfa y del valor P. Sí, por eso es, aquí nos dice P menor a 0.05, rechazamos la hipótesis nula. P mayor a 0.05, no se puede rechazar la hipótesis nula. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos un P igual a 0.05? Cuando tenemos una P igual a 0.05, es aquí donde nosotros tomamos en consideración el aspecto biológico, ¿sí? Entonces, hay aquí datos que siempre nos dicen, es que cuando tomas en consideración, por ejemplo, cuando reportamos o en las publicaciones, si en las publicaciones ponen P igual a 0.04 o 0.049, ¿no? Y lo redondeamos a dos dígitos, pues resulta que cuando 0.049, cuando lo redondeamos es 0.05. Entonces, aquí, ¿qué es lo que sucede? Lo idóneo es que cuando tengamos estos datos pongamos tres decimales. ¿Cuál es la intención de esto? Reforzar si vamos a rechazar o aceptar la hipótesis nula. Cuando tenemos datos iguales a 0.05, es aquí donde el sustento biológico nos va a permitir reforzar el rechazar o aceptar. ¿Sí? Entonces, por eso aquí nada más se les presenta P menor a 0.05, se rechaza. Mayor, se acepta la hipótesis nula. Pero cuando es igual, aquí ya se le deja al criterio del investigador tomar la decisión con base en las cuestiones biológicas. Al final, la significancia de todo lo que nosotros encontremos tiene que ver con un balance entre lo que nosotros estamos obteniendo de las pruebas estadísticas y las cuestiones biológicas, ¿sí? Entonces, puede ser que biológicamente tengamos resultados muy significativos, pero estadísticamente no.
pero esto va a depender también del grupo poblacional. En muchas cuestiones, por ejemplo, sobre todo en cuestiones en las cuales nosotros no podemos tener un gran número de pacientes o de datos. Eh, Cuando hacen muestreo a conveniencia. Cuando se hace un muestreo a conveniencia, finalmente jamás vamos a poder establecer un resultado que pueda tener un impacto poblacional, a menos de que sea una población, pues bueno, considerable, ¿no? Más de 10 pacientes, más de 20. Forzosamente tenemos que meter estas pruebas de hipótesis. Pero, por ejemplo, si yo tengo nada más 5 pacientes y le quiero dar un gran peso poblacional, traslaparlo a otros grupos, pues va a ser muy complicado. ¿Por qué? Pues porque nada más tengo 5 pacientes y 5 pacientes no representan a 5.000 individuos o a 5 millones de individuos. No, 5 pacientes a duras penas me representan 10 pacientes, quizá o menos. O nada más se representan a ellos mismos, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, también debemos de considerar esto. Para las cuestiones de inferencia estadística de manera general, tomamos en consideración una estimación puntual, que es el valor de P, el intervalo de confianza y las pruebas de hipótesis. Recuerden, en las pruebas de hipótesis de investigación tenemos diferenciales descriptivas de correlación y de causalidad, y en el caso de las hipótesis estadísticas tenemos hipótesis nulas e hipótesis alterna. La hipótesis nula me hablan de igualdad y la hipótesis alterna me hablan de diferencia. Mm, Déjenme ver qué tanto es esta parte, porque no me acuerdo. Mm, No son muchos diapositivas, pero ya son las 8:50. Entonces, no, yo creo que se los voy a dejar hasta aquí. Ahí. ¿Claros? ¿Ya se durmieron? No, doctor, aquí digo. Andamos, más o menos, pero andamos.